Ladies and gentlemen, bienvenidos a este maravilloso canal y a una nueva maravillosa segunda prueba. En esta ocasión hemos salido, como podéis ver, del habitual asfalto para irnos al campo y probar un vehículo de esa categoría que da bastante de qué hablar, por lo menos para mí. Así que sin más dilación, vamos con esta vieja escuela, el Opel Frontera Sport. Bueno, como comentaba en el inicio, esta categoría se puede decir que llegó a su cumbre a finales de los 80, mediados de los 90, sobre todo, cuando todas las marcas tenían un 4x4, incluso marcas que no de forma habitual entre sus filas no tenían vehículos de este tipo, convirtieron vehículos normales, compactos, como puede ser Volkswagen con el Golf. Como podéis ver, hicieron una versión 4x4 levantado con barras, una versión totalmente para campo, y todos los coches, o sea, generalmente todas las marcas tenían un vehículo 4x4 entre sus filas. Esto fue decreciendo hasta la actualidad, donde lo raro es tener marcas que tengan 4x4 de verdad y que se puedan utilizar para el campo, porque por ejemplo hasta las míticas Land Rover, salvo el Defender, y aún con su electrónica deja mucho que desear para un 4x4 puro, ya no tienen un Range Rover para campo, y así como muchas otras marcas que se ha ido perdiendo. La marca que consiga hacer un todoterreno polivalente, digamos con una electrónica bastante simple, fiable y con un motor que no tenga unas restricciones, digamos, que le prohíba el poder circular de aquí a 2 días, se va a llevar el mercado, porque actualmente no hay. Y ese es uno de los problemas que tenemos con el 4x4, que está habiendo en España en los últimos años bastante afición, como ha pasado con los vehículos camper, con las furgonetas y autocaravanas. Mucha gente se está aficionando al 4x4 y hay un problema, que esto es lo que hay. Lo que se creó es lo que queda, y ya no tenemos nuevos 4x4 económicos y fiables y sencillos que la gente pueda comprar, salvo en muy contaditas ocasiones como Suzuki, el Jimny, que sigue saliendo, pero hay muy poquita oferta. Esto hace que lo que es el mercado del 4x4 se esté disparando con precios muy desorbitados, porque no hay, y la gente quiere tener esa experiencia del 4x4, como comento, esas acampadas o ese overland que está viendo esa afición, y no hay. Y esto está por las nubes y cada vez más. Pero bueno, ¿hasta dónde llegará? Pues no sabemos. Si vendrá alguna marca que rompa el mercado y saque algún vehículo nuevo. Mientras tanto, es lo que tenemos para disfrutar. Comenzamos con su exterior de este Frontera A Sport. Y lo del A viene porque esta generación, que fue la primera, que comenzó a venderse en torno a, en España por lo menos, a partir del 92, hasta el 97, 98, dependiendo, pero vamos, aproximadamente las fechas, los intervalos fueron esos. Es la primera generación. Después vino la versión B, como podéis ver, en la que redondearon un poquito más sus formas, le cambiaron totalmente el interior, nada se tenía, estéticamente guardaba la esencia, pero ya había cambiado totalmente. Y después ya actualmente, digamos que está la tercera generación del Frontera, en la que, bueno, digamos que lo único que guarda es el nombre, porque no deja de ser un SUV que no levanta ni 15 centímetros casi del suelo. Entonces, digamos que el 4x4 no tiene nada y lo único que conserva es el nombre. Para mí un sacrilegio, pero es lo que tenemos hoy en día. Como podéis ver en este Frontera A, su origen viene de lo que es la marca Isuzu. General Motors tenía unas participaciones dentro de Isuzu, y este vehículo en el mercado americano, el cual se vendía bajo el nombre sobre la marca Isuzu, General Motors no tenía ningún tipo de 4x4 entre sus filas, y como digo, una época en la que todo el mundo quería tener algún vehículo 4x4. Entonces contrataron con Isuzu darle una vuelta al vehículo, cambiarle un poco las líneas y tal, pero como podéis ver viene del Isuzu Rodeo. Como podéis ver es muy parecido al que tenemos en imagen, porque básicamente era el mismo, solo que cambiando un poquito los faros y un poquito ciertos aspectos de la estética, salvo los motores, que hay, salvo algunos ciertos motores diésel, los motores gasolina que contaban principalmente eran motores Opel, pero bueno, eso ya lo comentaremos en la parte de motor. Parte identificativa que ya se está perdiendo por evidentemente medidas de seguridad vial, etcétera,
Estas defensas delanteras llamadas en España, por lo menos, no sé en Sudamérica si tienen este nombre, pero también de mataburros, porque evidentemente sale un poco, bueno, se da a entender por qué del nombre, en el que tenemos la parrilla de faros de largo alcance, de antinieblas, aún así cristal del bueno, nada de policarbonatos o fibra, o sea, de plástico y demás, faros de cristal, una gran rejilla tanto en la parte superior como en la parte inferior para coger aire de cara a enfriar el radiador, va muy bien ventilado en general, y después en los bajos ya lo veremos con su cubrecárter, que eso ahora lo trataremos después. Si continuamos, las líneas son muy musculosas, o sea, dentro de que no es un coche enorme, o sea, no es un coche que tenga las dimensiones en plan Land Cruiser, que son enormes, tenemos unas aletas muy musculosas, muy anchas, contamos con un ancho de 1,78. Si vamos continuando por la parte trasera, las líneas laterales son muy suaves, rectas, planas, no tienen como la parte delantera esos ensanchamientos, se estrecha más. Tenemos identificaciones de lo que estamos tratando, vehículos 4x4, eso en la época, esas pequeñas distinciones, a mí por lo menos me gustaban mucho. Estriberas, tanto las estriberas como la defensa eran extras, no en todos los vehículos venía, si tú no te cogías ese extra, el vehículo venía pelado, sin faros de largo alcance y sin antinieblas, igual que tampoco venía con estriberas, sí que venía con las faldillas para evitar que te saltara cualquier tipo de china a la chapa o al vehículo que va detrás, si vas por caminos. Esto evidentemente es segunda prueba y tenemos que sacar también las cosas que no envejecen bien. La pintura de este vehículo, los barnices se deterioraban bastante rápido, se quedaban blanquecinos y se acaban levantando. En estos Opel de mediados de los 90 pasaba mucho y en este no ha sido menos. Este coche está repintado porque si no estaría toda la pintura, el barniz blanquecino levantado. Y otra cosa que tampoco envejece muy bien son los vinilos, como podéis ver y se ve ahora en el maletero, lo que es la rueda de repuesto. Esto tendría que ir coloreado, el sol lo pasa y se queda totalmente blanco sin color. Segunda prueba, tenemos que sacar también ciertas miserias. La parte trasera, igual que la delantera, es también muy anchota, muy musculosa, en el que incluso hay mucha gente que ensancha más las ruedas con separadores, ya que tiene bastante margen. En este caso va de serie. Y otro punto muy importante a destacar es su parte trasera, en el que contamos con el techo que se desmonta a modo targa, quedando un cuadrado libre detrás en la parte superior del techo, y se quita completamente la parte trasera, desmontando los cristales, quedando a modo de pickup. Ya veremos la parte interior, un arco de seguridad que tiene interno, para cuando si lo llevas de este modo también tener cierta seguridad, ya que si no irías totalmente despejado y los asientos traseros están justo aquí detrás. Y es una característica solo del Sport, el Frontera largo no tiene esta característica, claro. Y lo dejamos totalmente picado, dejando pues un vehículo, pues lo típico, muy playero, muy de, como veis en la imagen, utilizado para esas situaciones donde se disfruta de verdad un coche que vaya totalmente abierto. Terminamos en su parte trasera con la rueda de repuesto en el maletero, y tanto en la parte delantera como en la parte trasera los parachoques son de hierro, aspecto que ya hoy en día yo no sé si quedará algún vehículo muy concreto que lo lleve, pero en esta época era bastante habitual ver pues incluso pues un Vitara, etcétera, con parachoques de hierro. En este caso tanto el delantero como el trasero son de hierro, y protectores como estos de los faros traseros para evitar cualquier rama que los pueda dañar también eran extras, si no el coche evidentemente te venía totalmente pelado, sin barras para la vaca. Todos estos eran extras, evidentemente, como toda época el coche te venía pelado y ya le ibas tú añadiendo extras al gusto o a necesidad. En el apartado dinámico comentar la rueda. Estamos hablando de unas llantas de 15 pulgadas originales con un neumático que, como podéis ver, es evidentemente puro campo. Esto ya comentaremos en lo que es el apartado de conducción, lo que afecta a llevar este tipo de neumáticos a la conducción. Y en cuanto a suspensión, la parte delantera el sistema de suspensión es mediante barra de torsión, no tenemos muelle, sí tenemos amortiguador evidentemente, y los discos de freno son de 280 milímetros.
ventilados. La verdad es que la frenada en esa parte, de la parte entera, vamos bastante bien cubiertos sin problemas. Tenemos una altura de 23 centímetros desde el suelo, una batalla de 233 milímetros, un largo de 4,21 metros y un ancho de, como comentaba antes, de 1,78. La verdad es que la altura está bastante bien, no hay problemas en cuanto a que se quede un poquito bajo. Va, como comentaba, completamente de serie, no está levantado. En la parte trasera contamos con una suspensión de ballestas. Comentar que esto, el propio Frontera A, en su restyling a mediados de los 90, modificó el sistema de suspensión trasera, cambiando a muelle. Actualmente esta versión, que es la primera, lleva ballestas, lo que hace que la dinámica sea un poquito mala si queremos, por ejemplo, descolgar el puente en cruces complicados o en alguna situación que nos requiera levantar una rueda. Las ballestas tienen poco recorrido y es un problema. Sí que es verdad que en cuanto a carga es lo mejor, porque aguantan muchísimo más el cargar el vehículo que un muelle. Entonces tenemos en la parte trasera ballestas y los frenos son de tambor. En el restyling que se le hizo a mediados de los 90 lleva disco. Sí que es verdad que en este aspecto no se nota mucha diferencia, ya que es un vehículo que no vas a fatigar frenos, lleva un buen tambor y no son vehículos que vas a hacer un puerto de montaña a mucha velocidad, por lo que no es un vehículo que vayas a fatigar los frenos, va a ser bastante raro. Sí que es verdad que evidentemente unos discos, que es lo que se hizo en el restyling, es lo mejor y es lo que hicieron, cambiar ballestas por muelle y tambor por disco. En cuanto al apartado motor, ¿qué comentar de este motor emblema de la marca en aquella época, en la que prácticamente todos sus modelos montaban este motor, ya fuera el Omega, el Calibra, el Astra GSI, el KD GSI, la versión Cabrio, todos montaban, o por lo menos tenían la opción de montar este motor, porque es un motor muy fiable, con muy buenas prestaciones, con un consumo bastante comedido. Estamos hablando de un consumo mixto de unos 9,6 litros. Sí que es verdad que si en este modelo en concreto usamos el vehículo en campo, con reductoras, ya el consumo se va a disparar a 12, 13, 14 litros a los 100, lógico y normal, pero sigue siendo un consumo que, bueno, bastante comedido, teniendo en cuenta que los 4x4 con motores normalmente de mucha cilindrada, el consumo es bastante más alto. Aún así, si lo llevamos lleno el depósito, no creo que nos deje tirados, porque lleva un depósito de 80 litros, por lo que va a doler bastante ir a echar gasolina. Las prestaciones en el 0 a 100 estamos hablando de unos 15 segundos y sus prestaciones decaen un poquito si vamos cargados. Si vamos con 4 personas, con carga en el maletero y vamos por autovía y nos viene una cuesta, vamos a tener que revolucionar bastante el motor, porque se va a notar cómo decae la fuerza. O si vamos en caminos, con barro, igual, vamos a tenerlo que llevar bastante revolucionado, porque caen bastante ahí las prestaciones. También, cosa lógica y normal, estamos hablando de un motor 2000, de un vehículo de un tamaño considerable. En cuanto a las inyecciones, contamos con una inyección indirecta, electrónica. La disposición del motor de sus elementos, como podemos observar, está muy despejada. Hay que tener en cuenta que este motor, al llevar versiones diésel con turbo, el espacio que ocupaba era muchísimo, y en este caso, al ser un motor 2000 gasolina atmosférico, nos queda mucho espacio por todos los sitios. El radiador y el ventilador, no contamos con electroventilador, va conectado con un ventilador viscoso que, según la temperatura, se pone duro y hace que refrigere, y va conectado directamente a la polea del cigüeñal del motor. Esto no viene original, que es un sistema de decantador de aceite para que no le entre todo la suciedad del motor que desprende de los gases del aceite que entra a la admisión, y esto es un sistema que evidentemente se ve que es añadido extra. Por lo demás, el vehículo está totalmente de serie y una disposición, como comento, muy limpia, muy accesible, y un gusto trabajar en este tipo de vehículos tan accesibles. Bueno, como siempre, comprobamos bien sus bajos, que es algo que a mí siempre me gusta mostrar, y por eso, ya que estamos aquí, vamos a utilizar el medio para que nos podamos tener buenas tomas de los bajos. En este caso tenemos como un buen 4x4, como tienen que ser, son chasis de largueros. ¿Qué quiere decir esto? Que como podéis ver,
Están los chasis autoportantes, como puede ser el de cualquier vehículo que podamos ver por la carretera, un León, un Audi A3, etcétera, que el chasis es todo el vehículo, o sea, todo lo que es la estructura, donde va el motor, todo va en la misma parte. Los chasis independientes o de largueros, como podéis observar en este, son unas vigas principales con unos largueros y unos travesaños donde va las ruedas, el motor y lo que es la parte interior, etcétera, todo sale y solo se quedaría esos largueros y esos travesaños con el motor y las ruedas, lo que hace que el coche sea muy rígido, perfecto para estas situaciones en las que está totalmente inclinado y no se deforme el chasis, porque un chasis autoportante, como puede ser que sé que algún 4x4 como algún Jeep tiene este tipo de chasis, y no digo que no sean buenos, pero sufre mayor riesgo de deformaciones al inclinarse de esta manera o quedarse una rueda en el aire, sufrir problemas de que, como pasa, si cualquiera ha levantado el coche para cambiarle la rueda, al levantarlo de una esquina verá que le cuesta cerrar la puerta. Eso es porque el chasis se deforma, aspecto que en este tipo de vehículos no ocurre por su chasis de largueros de hierro tan resistente. Eso hace incrementar mucho el peso. Estamos hablando de que este vehículo pesa 1.700 kilos, por eso a veces el motor puede quedarse un poco rezagado en ciertas situaciones. Estamos hablando de mucho peso también debido a ese tipo de chasis de hierro tan pesado. Pero gracias a eso tenemos un buen 4x4 que no se va a deformar por inclinarlo como estamos ahora. Así que vamos a ver los bajos. Como podéis observar, los bajos están perfectamente protegidos con una buena chapa de hierro para evitar cualquier tipo de golpe en la parte del cárter, de piedras, etcétera, barro que se nos pueda meter, y creando además lo que es unos bajos bastante planos de cara al aire, o sea que unos bajos muy buenos, bien protegidos y bien diseñados. Vamos a la parte central para que podáis ver también los largueros. Y en la parte central, como podéis observar, tenemos lo que es todo el larguero, que va desde la parte trasera a la parte delantera, evidentemente, con sus travesaños que tenemos aquí, que unen los largueros de cada extremo, y después por toda la parte baja sigue protegido con chapas, como podemos ver, para evitar golpes en caja de cambios, transmisión, etcétera, llevando una protección muy buena. Y por último, la parte trasera, como podéis observar, al llevar ballestas, esto no va a poder descolgar mucho más. Como veis, está a punto al límite ya de levantar la rueda del suelo, dado la altura que hemos cogido al levantar con la piedra, pero aún así, a ver, no está nada mal, descuelga bastante y es una altura muy buena. Siempre el de muelle va a descolgarte un poquito más. Pero aquí también podemos ver lo que es todo el larguero, que hemos comentado ya la parte del centro del coche, y por debajo también tenemos, como podemos observar, un buen cubre depósito de también chapa de hierro para evitar cualquier tipo de golpe o daño que podamos causar con piedras, etc. El interior. La verdad que el acceso, dentro de que el coche es muy alto, el acceso está bastante pegado al suelo y aunque el vehículo es muy alto, a la hora de bajar y tal tienes que apoyarte un poco porque el asiento está muy abajo puesto. Y no tiene regulación de altura en esos aspectos el asiento, solo hacia adelante y hacia atrás, y el respaldo evidentemente. Comentar un poco el aspecto interior, o sea, como comentaba antes, el Frontera A hizo un restyling a mediados de los 90, en torno al 95, modificaron su interior, tanto estética de asientos como salpicadero, y yo creo que esto fue debido a que, si nos fijamos en el interior, es muy espartano. Literalmente parece que utilizaron recortes de todo lo que les quedó de vehículos de los 80, como la palanquita de los intermitentes súper fina, los botones muy cuadrados y toscos, y hicieron como yo creo que todo eso que le iba sobrando lo juntaron para hacer el interior, porque es un vehículo que se ve con un interior bastante antiguo. A mí me gusta lo tosco, me gusta lo duro, cómo suenan los botones, pero sí que es verdad que tiene una estética que no la acompaña a la época en la que es este coche, ya que hay que tener en cuenta que este coche se vendió a la misma vez que el Astra GSI, que el Calibra, que tenían unos interiores mucho más modernos. De hecho, el propio cuenta kilómetros, si nos fijamos, es del mismo tipo que el Calibra o que el Vectra de la época que se vendió.
pero el resto no tiene nada que ver. Como comento, los botones son, si los escucháis, muy duros, muy toscos en su... Sí que es verdad que no hay ningún problema en ir conduciendo y que no sepamos qué botón pulsamos, porque los puedes identificar perfectamente dado lo grandes que son. La única pega que le pongo en cuanto a ciertos botones es como los intermitentes que están aquí arriba súper escondiditos, la palanquita, pero por lo demás hay que tener en cuenta que tampoco tiene muchos controles. Tiene sus luces de nieblas y de regulación de los faros, su luneta térmica y faros traseros, y en la consola central sí que es verdad que no está orientada hacia el conductor, está totalmente plana. Tenemos poco más que el aireador, la radio, que en este caso no es original, aunque guarda una estética un poco clásica, es una radio actual, y su cenicero. No tiene nada más. Sí que es verdad que este botón, que parece que se puede pulsar, no se puede pulsar. Eso es debido a que no tiene aire acondicionado, un problema para este tipo de vehículos en estas fechas en las que estamos grabando en agosto y hace mucho calor. Gracias a que sí que tenemos un techo solar, que esto, como he comentado ya antes, era un extra, no era algo que te venía en todos los vehículos de serie, y al menos te alivia un poco el calor. Su salpicadero no es duro plenamente, o sea, tiene un poquito de blandito, lo que hace que el coche con 24 años uy, 24 años digo, con 30 años como tiene, no vibra. O sea, tú vas en conducción por campo, ahora luego en carretera, ahora después lo veremos, y no tiene vibraciones, no es un interior que vaya chirriando, pegando chirriditos y tal. Es un vehículo muy bien rematado, como comento, es un poquito blando, no mucho, pero lo justo para que no vaya sonando con todo, y está muy bien rematado en esos aspectos. El sistema de cambio, evidentemente manual. Tenemos, aparte del cambio habitual, las reductoras, en el que tenemos para poner 4x4 larga, que se llama para que las 4 ruedas sean motrices, y el 4x4 corta, en la que un engranaje, por así decirlo, se mete, añade la caja de cambios para que vaya más desmultiplicada. El coche se revolucionará mucho más, pero tendrá mucha más fuerza. O sea, si esto no lo tiene un 4x4, pues vamos a ser sinceros, no es un 4x4. Esto tiene que estar siempre. Normalmente, actualmente, sí que es verdad que es electrónico. Lo activas en un botón y no va por palanca. En este caso, un vieja escuela como esto sí que va por palanca. Evidentemente, freno de mano manual. Sí que esta versión venía... Las versiones Sport, hay que tener en cuenta que iban bastante equipadas. Digamos que eran los topes de gama y venían con elevarunas eléctricos, cierre centralizado, y también contábamos con sistemas de espejos eléctricos calefactables. Era algo que las versiones Sport prácticamente lo venían a tener casi todas, porque eran las versiones más altas. Y es un interior que no tiene mucho más que comentar, porque es bastante simple. Teníamos algunas cajoneras en las partes centrales, debajo de la radio más huecos, en las puertas. Su guanterita, la verdad que, bueno, dentro de lo que no es muy grande, es bastante espaciosa, y un pequeño espacio con una goma aquí por si queríamos dejar, pues no sé, supongo que en la época llaves, porque móviles en el año 92 no creo que dejáramos, que no fueran haciendo ruido y lo amortiguaran las gomas. Sí que es verdad que este interior, como estáis viendo, tiene alguna modificación. Esto no era un elemento, para ver los grados de inclinación no eran elementos que tuviéramos de serie, igual que el reloj de temperatura de aceite que tenemos al lado del contakilómetros tampoco era original. Pero por lo demás tenemos un interior totalmente original, en el que la tapicería me encanta, la estética de esta tapicería me gusta mucho. Y en cuanto a este asiento, la comodidad, en lo que a comodidad se refiere, tengo mis más y mis menos, porque como comentamos, estamos en segunda prueba, hay que comentar las miserias, y los asientos de estos coches se rompían con bastante facilidad con el tiempo, porque debajo llevan unas gomas, que es lo que tensa el asiento para que no te hundas. Se rompían esas gomas, se destensaban con el tiempo y te hundías. Esto, la parte delantera. Por cierto, la visión que tenemos es muy buena. Tenemos una visión evidentemente muy alta, ya que el coche es alto, pero aparte, en general, tanto para las vistas traseras, laterales y tal, tenemos una buena visión en todo momento. Y los retrovisores, al ser muy grandes, nos cubren perfectamente la visión.
El volante era de cuero, pero aparte tenía regulación de altura. Esto no todos lo tenían, esto era un extra en los que solo los que tenían el mayor equipamiento venían con este tipo de extras. Como podéis ver, evidentemente los pedales no son originales, principalmente se han puesto estos porque son bastante más anchos y al conducir con botas es más cómodo que los pequeñitos finos de goma. Pero sí que contamos con las alfombrillas originales de Opel Frontera, como podemos ver ahí. Aspecto raro y complicado, dado los años que tiene y que siga conservando este tipo de alfombrilla. En el panel de instrumentos, como podéis ver, la información dentro de que no era una locura, porque en estos coches en esta época tampoco es que tuvieran, pero viene buena información, viene presión de aceite, muy útil para saber que no tenemos ningún problema, viene tensión de la batería, aparte del depósito y refrigerante. Y esas pequeñas cosas de presión de aceite y tensión de batería, yo las veo muy útiles, sobre todo presión de aceite en estos vehículos, para saber que si estás yendo por campo y de repente ves caer la presión, no seguir forzándolo porque puede gripar el motor por quedarte sin aceite porque le hayas dado por debajo con alguna piedra y haya perdido presión. Y ahí en el instante vamos a poderlo ver. Eso para mí me parece muy útil. Igual que la temperatura, que es algo que se le añadió para saber en qué momento podemos requerir de todo su potencial. Vamos a la parte trasera y a comentar un poquito las curiosidades de atrás. Pues aquí estaríamos en la parte trasera, como veis. A ver, entrar no es que sea muy cómodo. ¿Por qué? Porque el vehículo está los asientos traseros muy echados para atrás, locamente echados para atrás. Como a los que sigáis un poco las pruebas del canal, ya sabéis que mido 1,90 y mirar el espacio que hay entre el asiento está para mí 1,90 y detrás voy yo 1,90. Mirar el espacio que hay, es inmenso, es una locura. Aquí puedes ir básicamente tumbado porque lo que es el Frontera es de 4 plazas, el Sport. Por lo que tú, imaginaros, aquí 2 personas van literalmente como en el sofá de su casa, o sea, vas espatarrado. O sea, tienes infinidad de espacio, es inmenso, inmenso. ¿Por qué básicamente creo que fue esta disposición? Por las ventanas traseras. Como el vehículo se puede hacer pick-up, como podéis ver en las barras traseras, que hace de arco de seguridad, si el pilar B era muy corto, pues supongo que habría riesgo de que el coche en caso de vuelco pues te aplastase la cabeza. Entonces hicieron un pilar B muy ancho, pero claro, si tú pones el asiento más adelantado, que sería lo lógico, esto iba a ser lo que iba a ver las personas que iban detrás, el pilar B. Entonces echaron todo esto es mi conjetura, echaron el asiento para atrás para que el que fuera los asientos traseros tuviera la visión de la ventanilla. Y entonces el problema es que al echarlo tan para atrás deja el maletero literalmente, es que parece un Toyota Aygo, ahora lo veremos. Entonces es el problema por lo que yo creo que echaron esto para atrás. Para mí esto es un hándicap, o sea, es un problema que yo veo el que vayas tan atrás y perder el maletero. Sí que es verdad que a costa de que vean los pasajeros traseros. Bueno, lo diseñaron así, no se puede hacer nada. Por lo demás, contamos con una parte trasera muy sencilla. Tenemos a los lados un pequeño cenicero para en la época en la que la gente fumaba por doquier en los coches. Y la parte trasera es súper lisa, cuadrada. Y sí que es verdad que tenemos que comentar, estas tapas se rompían con bastante facilidad, las grapas, y quedaban sueltas. En este caso esta está bien amarrada, pero en el lado derecho, como podéis ver, le falta y no tiene, porque se rompían, se caían y los anclajes que llevaban de cartón, todo esto cedía, y es un problema que bastante habitual en la época que se rompieran. Por lo demás tenemos la forma de desacar el techo y hacerlo a modo targa. Como podéis ver, son con estos anclajes que se abrirían de aquí para sacar el techo, y después los volveríamos a poner para volver a acoplarlo. Lo que es hacerlo pick-up ya es más complejo. Ahí tendríamos que desmontar este guarnecido, sacar una serie de tornillos, y en las plazas, bueno, en la parte trasera, en las esquinas, como podéis observar, tendríais que quitar ese embellecedor y de ahí otros tornillos, y ya quedaría suelto a cuenta de quitar los cristales para sacar toda la parte trasera. La parte trasera, o estás en una zona de playa
que por así decirlo invite a pasar largas temporadas, o quitar y poner la parte trasera entera no es nada cómodo ni rápido de hacer. Sin embargo, la parte trasera, lo que es el techo, la parte superior, sí es algo que puedes quitar y poner con bastante asiduidad para pasar el ratillo. Comentar que sí que es verdad que se hace incómodo un viaje sin apoyacabezas trasera. La altura es muy buena, como comento, 1,90 y me queda espacio, pero el no tener apoyacabezas trasera es un poco incómodo. El viajar con el cuello así todo el rato recto, y en caso de cualquier colisión o impacto o ir por el capo pegando saltos o botes puede ser bastante incómodo. Y por lo demás nada, no tenemos unos huequecitos para dejar en los laterales algún elemento que queramos, nuestro altavoz, nuestra agarradera para subir y bajar, porque ya habéis visto que pilla muy lejos, por lo que se usa bastante, y una pequeña luz de cortesía y las agarraderas típicas de que hay en las plazas traseras. Por lo demás, el cristal es de los que se abre hacia afuera, no baja, no es corredero, y poco más. No tenemos mucho más que comentar de las plazas traseras, que es, como veis, es bastante simple, eso sí, muy espacioso a costa de dejar sin maletero, que vamos al maletero. Como os he comentado, el maletero viene a tener unos... no llega a 200 litros, la verdad. Hay algunas pruebas de la época que decía que tenía más tal. El maletero, tal como lo vemos, es un maletero muy pequeño. Y además tenemos un problema, que no tenían bandeja. O sea, si dejabas aquí cualquier cosa, aparte de que se veía del exterior, le daba el sol, incluso podía, si era algo que llenaba muy hasta arriba, podía salirse con facilidad por los laterales o por arriba, porque no tiene bandeja. Y no es que fuera un extra, es que no tenía. En este caso, ya que el vehículo, como habéis podido observar, es de aquí presente, hice una especie de bandeja corredera con una cortina para que por lo menos las cosas colocabas algo que no le diera el sol o que no saliera con tanta facilidad hacia arriba. Y como podéis ver, está marcado por lo que es el arco de seguridad. Por cierto, comentar también que en el maletero, como podéis observar, no hay tampoco luz. La única luz que hay es una portátil que se ha podido colocar en un lateral para tener luz, ya que no tiene tampoco luz para poder ver por la noche cuando lo necesitamos. Sí que es verdad que ¿cómo podemos hacer crecer la capacidad del maletero? Pues porque la verdad es que pensar, evidentemente, era lógico que no tenía maletero y dijeron, bueno, ¿cómo ganamos espacio? Pues se echa el asiento para atrás de una manera que te permite tener una carga que ahí sí que pasamos a más de 500 litros de carga de maletero. ¿Cómo? Simplemente echamos hacia adelante la palanca, plegamos el asiento, tiramos de esta palanca y nos queda totalmente la parte despejada, en la que aquí ya podemos cargar con total comodidad lo que queramos. Y aparte tiene, como podéis ver en los laterales, unos anclajes que están en la parte delantera también, por si necesitamos llevar algún tipo de carga y engancharla con unos pulpos o una cincha para que no se mueva, poderla sujetar bien. En ese aspecto sí que es verdad que es bastante cómodo. Y por los demás también no tenemos huecos en el maletero. O sea, más allá de donde está este parasol que veis atrás enganchado con una malla, no tiene más huecos. Solo tiene un pequeño hueco detrás de este guarnecido, que se quita con estas dos palomillas que van a rosca, que va guardado el gato y la llave de quitar la rueda. Punto. No tiene mayor huecos en el maletero. Eso es un problema porque no tenemos prácticamente espacio para guardar si quieres llevar algún pequeña herramienta o alguna elemento que queramos llevar en el coche, en el maletero, y que no se vea desde fuera, porque como comentamos no tiene bandeja, no tiene huecos para poderlo guardar. Eso es un problema, ya que debajo de esto está la chapa y el depósito de gasolina, que ahora lo veremos en los bajos. Así que esto es el maletero de Frontera. Pues vamos con la conducción. La conducción tenemos que comentar un aspecto importante y es el tipo de ruedas que llevamos. O sea, no podemos catalogar una conducción igual que si llevamos un neumático mixto o digamos con más porcentaje de carretera que de campo, que este tipo de neumático.
que el problema que tenemos es que es totalmente para campo. Y lo que hace que la conducción, vamos a ser sinceros, en carretera sea como llevar una tanqueta. Las ruedas suenan mucho, vamos haciendo prueba en carretera porque en campo el ruido, el sonido iba a ser muy incómodo de escuchar. Y por carretera el problema está en que como suba de velocidad, las ruedas suenan mucho. En un viaje largo con este tipo de ruedas iba a ser un problema. Bueno, iba a ser un problema en el que va sonando, pero bueno, esto es como el que le va sonando escape medio libre y va contento. Esto ya a gustos de cada uno. En un vehículo de campo de este tipo pues tiene sentido ese tipo de ruedas. De todas maneras tenemos un vídeo en el canal sobre los neumáticos recauchutados y ese tipo de ruedas más de campo, de los pros y contras, echarle un ojo. Entrando en la conducción, olvidando un poco el tema ruedas, que es ese hándicap que tiene un poco la conducción por carretera, pero es un vehículo que, como vamos a ver después en el apartado de documentación, lo orientaban a campo, pero también que tuviera unas buenas prestaciones para carretera. El coche es cómodo para viajar. Evidentemente, como he comentado, si vamos con carga y vamos por carretera y se nos pone algún repecho, no va a tener unas prestaciones para ir a tus 120, 130 sin ningún problema. Va a ser un coche que vas a andar más cómodo en las velocidades de 100 por hora y tal. También es un vehículo muy alto y que las inercias del aire y de la carretera le afectan. Por lo que va a ser una velocidad a la que vamos a ir generalmente más cómodos, pero como si vas con una autocaravana o furgoneta, son velocidades a las que generalmente te vas a mover más contenido y más seguro. Pero es un vehículo cómodo para hacer trayectos por carretera. Tiene una dirección bastante directa. Como he comentado, además te puedes adaptar bastante bien el tema volante por la altura, en este caso al tener este tipo de extras. Y la conducción en cuanto a caja de cambios es bastante directa, cómoda, no es muy dura dentro de lo que cabe para ser un vehículo de más de 30 años y evidentemente diseñado para el campo. Es bastante cómodo. Como he comentado, el apartado de frenos no se queda corto, o sea, no vamos a tener problemas de ir por carretera, tener que pegar un frenazo, ay Dios mío, no tengo frenos. Es un coche que frena, como he comentado, frenos ventilados 280 milímetros delante y unos tambores muy grandes detrás que no vamos a tener problemas de frenada. Hombre, a ver, si no paramos de frenar en un puerto de montaña, yendo rápido a todo lo que da el coche, pero hay que tener en cuenta lo que llevamos y para lo que está diseñado, no para ir rápido por un puerto de montaña. Pero como comentaba, es muy cómodo. Los que vayan en las plazas traseras, pues va a ser como si fuesen en una limusina, porque vas en un sofá, salvo por el apoyo a cabeza, recordarlo. Pero por lo demás, la conducción es cómoda. En carretera no es incómodo en la suspensión. Sí que es verdad que esto hay que tenerlo en cuenta de cara a lo que es circular por campo, incluso es la suspensión trasera al ser de ballesta. Bota mucho, esto hay que tenerlo en cuenta. Este coche, la suspensión trasera que llevamos es una amortiguación, unos blistering de gas más duros que los de serie, lo que hace que el coche no rebote tanto. Si fuéramos con los amortiguadores de serie, el coche se hace muy rebotón atrás. Incluso con estos rebota bastante, se le mitiga mucho, pero sigue botando mucho, porque las ballestas es lo que tiene. Y la gente que vaya transmontada, el ir así cuando pillamos un bache por carretera no lo van a notar, pero por campo y tal lo van a notar mucho, esos botes de las ballestas que te hacen ese rebote. Pero por carretera no, la suspensión, al haber montado este amortiguador más duro, te hace más confortable la circulación. Adelante igual, también el amortiguador es un poquito más duro, pero el eje de torsión, salvo por lo que te penaliza un poco el descuelgue de la rueda en relación al muelle, no tienes problemas de circulación, no notas un problema de distinto a un muelle por carretera. Evidentemente, sobre todo como estamos ahora en zona manchega, como he comentado, cerca de Gredos, es un problema que no tiene ahí. Pero esto ya sí que es verdad que este coche concretamente se trajo del norte de España, lo que hace que pues ese extraño no fuera necesario, por lo menos antes. Ahora ya a día de hoy seguro que si me veo algún vasco dice, hostia, pues yo quiero aire. Pero bueno, por lo demás estamos en una carretera de curvas que no es para nada para lo que está diseñado este vehículo y vas cómodamente. No tiene balanceos, como he comentado, el amortiguador más duro ayuda mucho, pero no tiene grandes balanceos y es una conducción, es que no puedo decir otra cosa que muy cómoda y con un consumo bastante contenido, teniendo, como he comentado, que pesa 1700 kilos sin carga. O
si no ya te estás yendo más de 2000 kilos y que el coche se sigue moviendo bastante bien. Y por último, comentar las actitudes 4x4. A ver, vamos a ser sinceros, a este coche para mí lo que le falta es un autoblocante, o por lo menos trasero, un autoblocante trasero, ya que dado cualquier circunstancia de cruce de puentes o cualquier un poco de atranco en barro y tal, pues es fácil que se te patine la rueda delantera, intentes sacarlo, aunque lleves el 4x4, haga un poco de descuelgue de una rueda, se quede en el aire y ya te quedes ahí atrancado. Y es un poco lo que le falta en cuanto a actitud off-road, porque por lo demás el acceso, o sea, sin recortar parachoques ni nada por el estilo, es bastante bueno para un uso de dominguero del 4x4, como quiero hacer una serie, ya que tenemos el vehículo, de hacer una serie sobre el 4x4, pero más de rutas. No vamos a llegar al nivel del Zumbalacazán con esas preparaciones, esas ruedas trepador y esas bestialidades por donde se meten, pero sí unas rutitas de tranqui, de domingueros, de vueltecitas tranquilas. Y si, claro, todo esto si gusta, si la gente le da like y como suscribe a este tipo, se suscribe al canal y veo que tiene afluencia ese tipo de vídeos de ese tipo de coches, pues haremos un poquito de vídeos más off-road y sobre rutas y un poquito de eventos del mundo del motor de 4x4, que es muy entretenido. Tu tren en general de diferencial, o sea, de tracción 4, con su caja de cambios, es Isuzu, y alguna gente Isuzu a lo mejor. Isuzu, por lo menos todos estos sistemas que hizo de 4x4 y de lo que es la tracción de reductores y tal, es muy buena y muy fiable. Prácticamente no hay, yo ni he escuchado ni he visto, por todo más que informado, que sean cajas que den problemas, que si es que se fastidia el 4x4, el diferencial o el delantero o el trasero o la reductora, nada, es muy fiable. Y ya encima sumado a este motor 2000 de Opel, más que he probado, para mí de los mejores 2000 8 válvulas de la época, ya pues tienes el tándem perfecto de fiabilidad. Es un vehículo que no vas a tener que sufrir en plan de a ver si me voy a quedar tirado, a ver si va a fallar. Las probabilidades de que eso te pase son mínimas y tiene unas capacidades buenísimas. Y por lo que puedo comentar en conducción, tanto en campo como en carretera, es eso, un vehículo muy apto, muy válido para las dos circunstancias, muy polivalente, que se adapta muy bien y que merece mucho la pena, sin evidentemente desprestigiar que están para mí un poquito por encima monteros con bloqueos, etc. Y por último, comentar precios que tenemos en este tipo de vehículos. Hace unos años, 4 o 5 años, prepandemia, te los podías encontrar por 1000 euros, 1000 y poco euros. Te voy a comprar un Frontera en un estado bastante generalmente bueno. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Sobre todo desde Filomena, no sé, ha habido una fiebre del 4x4 y, como he comentado antes, al no haber, por lo menos no al nivel económico del currito normal que pueda acceder a un 4x4 asequible, los que hay, lo que son Fronteras, Monteros, Vitaras, etcétera, esos vehículos accesibles que hoy en día no hay, nuevos, se han multiplicado el precio y ahora pues podemos, un vehículo como este en buen estado, nos podemos ir a 4, 5, 6.000 euros, dependiendo si está modificado o en qué condiciones se encuentra. Puedes encontrar alguno un poquito barato si hay que hacer alguna cosita por 2.000 euros y tal, pero en general han subido mucho de precio y si no hay ninguna alternativa nueva, pues no creo que disminuya. Y vamos con el apartado documentación, que siempre que nos sea posible lo comentaré o al menos intentaré exponerlo. En este caso contamos con la documentación, el típico manual, que el pobre está un poco envejecido, pero bueno, en el que aquí podemos ver pues los típicos botones para qué sirve cada uno, funcionalidades de cómo activar los bloqueos, etcétera, etcétera, del vehículo. Esto parece tontería, pero esto cada vez es más complicado. En la prueba del MG, por ejemplo, ese vehículo venía sin documentación, no tenía ningún manual de usuario.
Es algo curioso, pero se está empezando a dejar de perder esto y para mí creo que es muy importante. Y en este caso contamos con el catálogo de concesionario del vehículo que daban en la época para mostrar pues las características y tal, en el que podemos observar, por ejemplo, un claro ejemplo de que intentaban que el vehículo se viera como no solo para campo, sino también que tenía características de ciudad, con sus dos ejecutivos muy importantes, con su portátil muy importante de la época y bueno, hay indicaciones como por ejemplo que teníamos el volante ajustable y que como que habían dado un tratamiento muy concreto para el óxido, que sí que es verdad que se nota, extras como los espejos eléctricos calefactables. Y bueno, y aquí teníamos pues eso, como os he comentado antes, el techo que se convirtió en una especie de targa y se podía quitar por completo. En estas situaciones pues muy apetecible. Y básicamente es un poco el catálogo que daban en aquella época en el concesionario para ver todos los elementos de los que podía disponer el vehículo. Era un 2400, dije que era un 2200, pero no es el 2400, el otro motor gasolina. Este, como podéis ver, es el actual, el 2000 que monta esta unidad. Y bueno, indicaban características de cómo funcionaba el 4x4 y elementos que tenían extras de la época, de decir, pues mira, pues, techo solar, hornos eléctricos, asientos calefactables, lo que eran los extras que podías equipar en aquella época. O las defensas, los protectores de faros, como lleva esta unidad. Y esto es un poco el apartado de documentación que os quería enseñar, que siempre que sea posible y que se tenga un documento de este tipo, pues creo que merece la pena poderlo mostrar. Pues hasta aquí esta segunda prueba. Nos despedimos con Gredos a mis espaldas y nada, como os he comentado, si queréis ver más vídeos en el que aparezca este bichejo con evento de 4x4, alguna que otra ruta, pues nada, un poquito de suscripción, un like para ver que hay aceptación y que se quiere hacer más cosas fuera de carretera. Así que nada, sin más, gracias por estar ahí y hasta la próxima.